Ahora tenemos la presentación de Estela Salinero. Ella es licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Se ha dedicado desde el año 2004 a la elaboración y producción de proyectos artísticos expositivos en el área del arte contemporánea, tanto en Chile como en el extranjero, entre ellos Quehaceres Domésticos, el año 2006-2007, Niña Ciervo, el año 2007, Parking 01 Museos Portátiles, 2010, Fe de Rata, 2012 y Primera Comunión, 2012. Ella se presenta ahora con una ponencia titulada La imagen subversiva, análisis de la obra de 4 artistas contemporáneas chilenas. Abordará la producción de 4 artistas contemporáneas chilenas que son Saída González, Karen Pazán, Gabriela Rivera y Katia Sepúlveda, quienes cuestionan las normativas sexuales, los imperativos de belleza e identidad de las mujeres y los modos de concebir lo latinoamericano que las vincula tanto al pensamiento feminista como al postcolonial y al postporno. Dejo con ustedes entonces a Estela. Buenos días. Primero quería darle las gracias a Soledad por invitarme a participar de este seminario, que me parece una fantástica iniciativa, realmente necesaria para comenzar ya una discusión más profunda en torno a lo que es la historia del arte y el feminismo en Chile. También quisiera contar un poco, pero muy brevemente, mi inquietud por la relación entre la historia del arte y el feminismo, ya que en la escuela, cuando nosotros estudiábamos, era como más bien un objeto, no un sujeto de productora de arte, las mujeres. Por ejemplo, pensaba hoy día cuando nos presentaron a Bárbara Kruger o a Martha Rosler, nunca se vio su vinculación con el pensamiento feminista ni con el movimiento feminista. Entonces, bueno, para mí fue difícil un poco encontrar en la escuela un poco esta relación con las artistas mujeres y la intersección con el feminismo, pero sí se pudo hacer gracias a otras personas también que tenían relación con el género y el pensamiento feminista, como Eugenia Brito, pero más en relación a la literatura, como nombraba Soledad Novoa, que en Chile ha estado mucho más desarrollado lo que es el desarrollo de la teoría de género, sobre todo los estudios de la Facultad de Filosofía y Humanidades, etcétera. Y también quería dar las gracias a Eugenia Brito y a Álvaro Cárdenas, que me acercaron a algunas de las artistas que hoy día voy a analizar. Mi ponencia se llama La imagen subversiva, análisis de la obra de 4 artistas chilenas contemporáneas. Quería plantear algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué tienen en común Saída González, Karen Pazán, Gabriela Rivera y Katia Sepúlveda? ¿Qué relaciones se podrían establecer entre sus prácticas artísticas, más allá del uso del medio del fotográfico, el video, la performance? ¿Por qué las obras de ellas se presentan como imágenes subversivas, por ejemplo? Subversivas y en este sentido, ¿en qué dimensión son subversivas? ¿Respecto a qué? ¿Con qué se enfrentan? ¿Cuáles son las zonas que intentan minar o bien suspender? En este caso, la subversión se entendería como una puesta en escena de una cierta confrontación con un sistema que en este caso podría ser el sistema sexogénero, y la idea de una posible transformación y la crítica de él. Luego, ¿cómo se relacionan sus prácticas con conceptos fundamentales de la teoría feminista? La idea del desarrollo de esta ponencia es responder a estas preguntas, y en primera instancia quisiera decir que un aspecto que aúna al trabajo de estas 4 artistas es el interés por el cuerpo en su dimensión social, simbólica y política. Así, este cuerpo se construye o se deconstruye. Permiso, voy a cambiar para que vean. Aquí tengo una imagen un poco a grandes rasgos de Saída González, Katia, Karen Pazán y Gabriela Rivera, un poco para que vayan ya familiarizándose con su estética. Se construye o se deconstruye en sus obras principalmente un cuerpo femenino, muchas veces el cuerpo de la misma artista, como vemos en el caso de Saída González y Gabriela Rivera. A este primer y central punto en común lo denominaré política de localización corporal. Bueno, la política de localización es un término acuñado por Adrienne Rich, una poeta y teórica feminista, y voy a citar, voy a hacer una cita sobre lo que significaría la política de localización.
indica que el pensamiento, que el proceso teórico no es abstracto, ni universalizado, objetivo ni indiferente, sino que está situado en la contingencia de la propia experiencia. En este sentido, la política de localización corporal de las autoras muestra que su práctica no está disociada de su experiencia como mujeres en un espacio social y cultural concreto. El interés central del cuerpo en las teorías feministas ha ayudado a hacer estallar la noción naturalizada de sexo, género y cuerpo al demostrar que este es parte de una construcción dentro del orden cultural hegemónico y que por lo tanto, y lo más importante, es plausible de transformación. De forma general en sus trabajos, se ve el de las artistas, Zaida González, Karen Pazán, Gabriela Rivera y Katia Sepúlveda, se percibe un espíritu irónico y crítico hacia los estereotipos sexuales, la mujer bella, accesible y deseable, hacia la cosificación y la explotación de los cuerpos para el goce de la mirada masculina. Al mismo tiempo, se aprecia una exploración de la sexualidad, un cierto empoderamiento a partir del uso del desnudo, el derecho al placer y el uso de fetiches también, que en algunos casos pone en cuestión la heteronormatividad. En la misma línea es posible encontrar una crítica a la mentada feminidad, mentada en el sentido que se toma como una esencia, sobre todos los imperativos de belleza que pesan sobre los cuerpos y mentes de las mujeres, que podríamos llegar a decir hoy ya llega a un nivel planetario, cooptando la posibilidad del libre desarrollo de su subjetividad. Otro punto en común es la exploración del ámbito doméstico en general. De este modo, las obras de González, Pazán, Rivera y Sepúlveda se relacionan en diversos niveles de acuerdo a las estrategias estéticas que utilizan, ya sea en torno de lo grotesco, lo perverso, lo monstruoso, lo pornográfico, lo caricaturesco y lo abyecto. Así los modos de operación sobre el cuerpo son diversos, desde el ocultamiento, negación, en Gabriela Rivera, la deformación en Pazán, el desnudo en González y en Sepúlveda. Zaida González, Pazán y Rivera indagan en la sexualización del ámbito doméstico desde lo monstruoso, poniendo en escena objetos que se funden o apoderan de los cuerpos y por extensión de las subjetividades de las mujeres. Como resultado, surgen imágenes perturbadoras, como en Karen Pazán, que ya veremos a continuación, sensuales, como en Rivera, o simplemente risibles, como en los trabajos que elabora Zaida González. Katia Sepúlveda y Zaida González examinan el desnudo, que ha sido un tópico tan afamado entre los artistas y tan caro para las mujeres. Si no, podemos recordar lo que dijeron el colectivo Guerrilla Girls sobre que hay que estar desnuda para poder entrar al museo, ya que la cantidad de obras realizadas por mujeres era mínima en comparación a la cantidad de desnudos de mujeres. O sea, nuevamente la relación mujer como objeto de arte y no como sujeto productor de arte. Al mismo tiempo, González y Sepúlveda subrayan los genitales tanto femeninos como masculinos. Por ejemplo, que ya vamos a ver, Sepúlveda mediante el primer plano de los genitales, por ejemplo, un ano y una vagina, y González en la repetición, ya hilarante de los pechos, por ejemplo. Sepúlveda y Pazán llevan la mirada también hacia los cuerpos expulsados de la economía significante occidental, los cuerpos indígenas y los cuerpos negros. Bueno, los cuerpos de las mujeres también, pero además con estas otras dobles marcas, haciendo una inversión de su lugar. Pazán ya sea desde el desacomodo de la moda y del peso del mestizaje, mientras que Sepúlveda, a través del deseo, de la dominación por posición sexual, en la práctica del fisting. El fisting es una práctica denominada, en la penetración de puede ser vagina o ano con el puño, por si acaso nosotros no sabían. Es como dentro del mundo del sadomasoquismo y todo, está considerado como una práctica más dura. Bueno, ahora después de haber dado estos aspectos generales y cómo se relacionan una obra y otra de las artistas, voy a empezar a presentar la obra de Zaida González. Zaida González, bueno, no sé si la conocen, igual es una destacada fotógrafa chilena, ha sido postulada varias veces al Premio Altazor, y además también su obra ha tenido grandes polémicas porque ella toca aspectos bastante complejos en una sociedad tan pacata como la chilena, como lo sexual, pero también la relación de la sexualidad y la religión, por ejemplo, el fetichismo también.
Zaida González, como les contaba, contiene una estética popular, barroca y fetichista. Ella realiza una crítica colorida y paródica de la iconografía religiosa, por ejemplo. También sus fotografías de pequeño formato se construyen en puestas en escena, las que se asemejan a estampitas religiosas o, asimismo, en su reverso, podría decirse, como postales eróticas, las que circulaban finales del siglo, en el siglo XIX, como ahora, como la pornografía de aquella época. Por ellas o también como las tarjetas de las prostitutas. Interesante. Por ellas desfila una multiplicidad de personajes emanados de la cultura popular, delineados por su peculiar mirada hacia los estereotipos que limitan cuerpos y sujetos. En muchas ocasiones, estos personajes cruzan las fronteras establecidas para cada sexo. Antes de examinar la obra que estamos viendo, que pertenece a Cinturón de Castidad, me gustaría destacar que gran parte del trabajo de Zaida González se centra en el desnudo femenino y abriendo diferentes posibilidades en este tema, como ya he dicho, tan utilizado y tan fuerte dentro de la historia del arte, con una carga tan grande. Su visión se desmarca de los modelos de languidez y pasividad, mostrando otra gestualidad y corporalidad femenina, lo que en definitiva para mí resignifica el cuerpo de aquellas mujeres que están allí. Sus modelos son mujeres que se salen del marco convencional de los estereotipos de belleza. Eso también es interesante, hay una multiplicidad de mujeres, de tipos, de formas que están ahí, de cuerpos. Ahora, a continuación, veremos 4 trabajos pertenecientes a la serie Cinturón de Castidad del año 2005, Zoonosis zoofílica, específicamente su trabajo titulado Tetamorfosis del año 2000 y Primera Comunión también del año 2000. Dentro del Cinturón de Castidad, que es la imagen que estamos viendo, está esta serie que se llama El Amigo. Vale decir que Cinturón de Castidad lo trabajó en conjunto con la escultora Jessica Torres y con la artista e historiadora Julián Tibilo en el colectivo Malindas Influencias. El Amigo narra la historia de una pareja que aquí estamos viendo desde el matrimonio a lo que sería su separación. No voy a poder mostrar todas las imágenes pero de esta serie, sin embargo les voy a contar un poco qué es lo que sucede. En esta serie se realiza, a mi parecer, una crítica al vínculo desigual y de sometimiento doméstico para las mujeres, que en este caso sería el matrimonio, veamos si todavía sigue así, una tecnología de género, como enunció ya Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo, y que también menciona Teresa de Loretti en su ensayo sobre tecnologías del género. O sea, estas son formas, las tecnologías de género aluden a las formas de producir y reproducir el género, por ejemplo, la escuela, la familia, las relaciones amorosas, el matrimonio, la religión. La parodia parte cuando el novio revisa el cinturón de castidad que estamos viendo en esta imagen. Luego, el mismo aparato que debe llevar la esposa mientras su marido no se encuentra en casa. Bueno, porque la historia aquí lo vemos, ya se casaron, luego ella está haciendo las actividades domésticas mientras él holgazanea y aquí irónicamente carga sus pies sobre esta mujer que está llena de aparatos para limpiar, y en un momento él se va de la casa. Entonces se preocupa de que el cinturón de castidad esté bien puesto para evitar cualquier desacato, digamos, a la norma. Entonces, en un momento, el marido invita a un amigo y le sirve, ella como fiel esposa le sirve bebidas, qué sé yo, comida, pero cuando se va ella queda muy triste y el amigo la retorna a visitarla. Entonces se ve por las imágenes cómo el amigo la ayuda a poder desembarazarse de este cinturón de castidad y se descubre que el amigo realmente no era un hombre, era una mujer. Entonces, en esta serie, el amigo, como digo, es verdaderamente una chica, o por lo menos parece serlo, quien descubre y quita el cinturón de castidad a la dueña de casa. Esta chica se puede presentar como una manera de establecer relaciones no heteronormativas, sino que abierta a nuevas posibilidades liberadoras y también políticas. En la próxima imagen estamos viendo una... Ay, no se ven... Bueno, esta es parte de la serie Zoonosis zoofílica. Estos retratos se llaman Tetamorfosis. Vale decir que la fotografía de Zaida es en blanco y negro, que ella luego colorea a mano. Es como una fotografía
que se vuelve pintura en cierta forma. Estamos viendo el autorretrato de la serie Metamorfosis, una serie que pone en escena las distintas parafilias o desviaciones sexuales más comunes, acentuando la perversión de la zoofilia. También vale decir que Zaida, además de artista visual, es veterinaria, así que por ahí también podemos vincular estas relaciones con estos términos. El término zoonosis se refiere a la transmisión de enfermedades de animales a humanos o viceversa, sobre todo esto se da respecto a los animales domésticos. Estas imágenes con prótesis monstruosas de senos que se multiplican con sus pechos, en algunos casos trepan por su rostro, como vemos aquí en ese autorretrato pirata. Podemos presenciar que en esta fotografía es una reina, se presenta como una reina en una actitud perversa y empoderada. En la otra fotografía, además, posa como una Madonna o Virgen que en vez de niño tiene un perro en sus brazos, que también es otro tópico de la historia del arte. Luego veremos la imagen Blancanieves, que es de la serie Primera Comunión, que vale decir que este año presentamos en una exposición en Portugal, donde en ella se nos recuerda el cuento infantil en que la terza Blancanieves ya ha madurado y presenta provocativamente en sus pechos. Realmente esta imagen no es la imagen convencional de Blancanieves, o sea, hay una provocación a ese cuento y esa normatividad de ser bella, casta, recatada. Además, reconocemos el traje que creó Disney para este cuento de hadas. Ya la ironía de ver a este personaje en su desperfecta belleza, una Blancanieves vieja, tendida en una sugerente pose mientras los enanos revolotean a su alrededor. Otra de las series perteneciente al cinturón de castidad que vamos a ver a continuación muestra una imagen subversiva, como habíamos dicho, en las mujeres con máscaras infamantes. Este es parte del trabajo que hizo, como ya les había contado, con el colectivo Malignas Influencias. Las máscaras infamantes se usaban durante la Edad Media y también en la colonia para señalar y castigar públicamente a las mujeres por haber cometido pecados, por ejemplo, como el adulterio. Estas mujeres posan como amazonas, que dominan animales que son de peluche y salvajes. Bueno, aquí está la ironía también y toda esta estética que desarrolla Zaida. En atmósferas de tonos celestes y rosados llenas de guiños a las convenciones sobre lo femenino, infantil y sexual, Zaida nos sorprende al abrir o recrear poéticas. El conjunto de las infamantes presentan mujeres que poseen el control de sus cuerpos sensuales, coquetas y fuertes, con los pechos descubiertos, envueltas en sofisticados aparatos que manifiestan una extraña crueldad. González, finalmente, para terminar la presentación de González, ha desarrollado una extensa obra. Se ocupa de temas contingentes y políticos en torno a lo femenino. Baste con remarcar dos temas centrales, el derecho al placer y la dicotomía público-privado. Las fotografías que construye muestran una imagen femenina activa, capaz de desligarse de las ataduras impuestas a la sociedad y desarrollarse como sujeto autónomo. A continuación viene la artista Karen Pazán. Ella vive en Chile, pero ella es ecuatoriana. De esta artista veremos las obras pertenecientes a Hábito de Memoria del año 2007, que es la que están aquí en la imagen, y M, aquí, Sin Cuerpo y Sin Voz, del 2007 también. En la primera de las obras hay una pregunta por la construcción de memoria de nuestra identidad latinoamericana, por las yuxtaposiciones que han ido formando nuestro imaginario cultural de mestizaje. En este terreno, siempre incierto, se moviliza la obra de Karen Pazán en un intento que no deja de ser irónico sobre la conformación de una identidad móvil y en tránsito. Una subjetividad móvil, nómade, como dice Rosy Braidotti, que se va actualizando a partir de las preguntas que surgen en torno a ella. Por ejemplo, la inadecuación, el desfase, el descalce que se vislumbra en su fotocollage, en que el retrato se transforma en caricatura de sí mismo, un poco cuestionando las poéticas de lo maravilloso y de lo barroco, críticas pero optimistas sobre nuestra conformación cultural a partir de la confluencia de espacios-tiempos disímiles. Estas mujeres con cabezas descomunales, deformes, pareciera que llevaran el peso de la conquista sobre sus diminutos pies. Como vemos aquí, la imagen del lado izquierdo es una imagen de la propia Karen Pazán y en la parte inferior podemos ver esos diminutos pies que cargan todo este vestuario y esa monumental cabeza. Además, son mujeres que por su tez morena no cuadran con el prototipo de belleza instaurado en la piel blanca, en la piel de los dominadores. Una inversión de la serie de obras que se verán más adelante, en donde el rostro y la cabeza es la falta. Sus trabajos se vislumbran como una amalgama de identidades y o subjetividades superpuestas que nunca terminan de mixturarse. Por ejemplo, en esta imagen
Las imágenes también nos recuerdan esos juguetes para las niñas, unas muñequitas de cartón para vestir con distintas ropas, y el resultado es una imagen vestida de este juguete algo tiesa, como si estuviesen descalce constante. Luego, en las obras que vamos a ver a continuación, que pertenecen a M aquí sin cuerpo y sin voz, que son ensamblajes escultóricos del año 2007, se aprecian las piernas, el cuerpo desnudo. En otro aparece el vestido, la falda, no sé si lo alcanzan a ver, en una figura que tiene torso, que por torso tiene una tetera, o incluso aparece el objeto fetiche sexual en esta imagen que está en el frente, los tacones. Estas esculturas nos recuerdan aquí la obra Fermanson de Louis Bourgeois, que desgraciadamente murió el año pasado, me parece. Dibujos y esculturas en donde la casa, por extensión, el hogar, lo doméstico, atrapa a la mujer y solo quedaría su cuerpo. En los trabajos de Karen el giro es más radical, son esculturas acéfalas y sin brazos. Las cabezas han desaparecido junto con las extremidades superiores, lo que no ocurre en los trabajos de Bourgeois. Y lo que queda son los torsos, teteras, jarros de licuadoras, tostadoras. Todo el mundo prometedor de la bonanza en los años 50 estadounidenses se apodera de estos cuerpos, como salen aquí, en tonos rosas que marcan ese femenino infantil. Un cuerpo funcionalizado y despersonalizado, es lo que vemos aquí en M, aquí sin cuerpo y sin voz. Alude a la imposibilidad de tener una voz del habla secuestrada por los objetos. El habla, la comunicación, el lenguaje, la separación de la naturaleza que lleva a la cultura y a la creación, otra vez flotan como los significantes fallidos alrededor de la obra de Poussin. Como se ha visto, las obras del artista son imágenes inquietantes que poseen una gran densidad conceptual y me parecen fuertemente políticas. Pasaremos a la siguiente artista, que es Gabriela Rivera. El trabajo de Rivera se vincula a las demás artistas por una crítica y una reflexión en torno a la autonomía y apropiación del cuerpo, una crítica a los estereotipos sexuales, pero sobre todo ella indaga en la posibilidad, que veremos más adelante, de una suspensión de la identidad genérico-sexual en pos de una libre expresión subjetiva de la misma. Por eso pienso que en sus obras se repite la idea de cubrir, como vemos aquí, el cuerpo, la piel, con otra piel o materialidad donde la carne cruda ha sido la más conocida entre sus obras. De Gabriela Rivera mostraré las obras pertenecientes a Chica de Calendario, realizada entre el 2006 y 2007, es una serie fotográfica y un video. Además, veremos la serie fotográfica Presentación Personal, del año 2005, y Muñeca Inflable, un proyecto de fotografías, video y performance desarrollado entre el 2005 y 2007. Bueno, y con un video que realizó el 2011. Entonces, Chica de Calendario se relaciona con lo pornográfico, a mi parecer, ya sea por el fetichismo de las imágenes, como por una fragmentación del cuerpo en el video y su posterior degradación. Este es un fotograma del video, porque la verdad, por presentar el video habría sido muy demoroso. En las fotografías, luego, se ve a una activa mujer realizando labores domésticas, siempre con atuendos ligeros, en una erotización de lo doméstico. Ella cose su vestido y deja ver coquetamente su ropa interior, plancha y la atención se fija en sus piernas. Bueno, no está aquí la imagen. Saca el polvo, habla despreocupadamente por teléfono después de tomar una ducha, pasa la aspiradora a otra de las imágenes y se enreda con ella. Estas imágenes hacen una relación a las pin-ups de los años 50. También tiene una erotización de lo doméstico, las labores domésticas. Representan las pin-ups un nuevo ideal de belleza femenino que combina la sensualidad y la ingenuidad, pero también en ella se ve la feliz celebración del modelo capitalista estadounidense cristalizado en el consumo masivo de artefactos para el hogar. En el video Chica de Calendario vemos una relación con la pornografía en la degradación del cuerpo que se expresa en este culo, como dirían los españoles, que se ve totalmente degradado. La situación macabra que se da en el video se desvincula de la imagen agradable e ingenua que sugieren estas chicas, que se pueden ver en las imágenes superiores, que están saludando y pertenecen a concursos de belleza. Las que paulatinamente en el video se van sacando la ropa, van bailando, y en ese baile de repente surgen una imagen de calavera, o sea, como el reverso de esta idea de belleza, que al final es la vanidad, la muerte, un poco como una vanidad.
un cuerpo objeto como el de las pin-ups, luego de consumirse en lo fugaz de su belleza y en el desgaste de su uso, que sería en este caso para la mirada masculina, se degrada y se vuelve repugnante, como vemos aquí. La composición en general en Rivera es austera, solo unos cuantos elementos significativos y fondos planos de colores fuertes que realzan la artificialidad de la idea de las pin-ups. Por ejemplo, esto mismo lo podemos ver en la obra que ya hemos visto de Karen Pasán, en torno a los fondos, como para resaltar las imágenes. Este trabajo, como hemos dicho, de Karen Pasán, en donde los enseres se presentan libidinosos y se apropian del cuerpo de las mujeres. Luego, la obra que estamos viendo se llama Presentación Personal. Como he dicho, ya uno de los proyectos más representativos del artista, compuesto por un video, una performance y 2 series fotográficas. Esta obra es en parte una indagación para mí, para el artista, en las formas de la socialización de la apariencia y domesticación del cuerpo, en los rituales del cuidado y del adorno personal, actos cotidianos impregnados de las convenciones de género. Este proyecto pone en circulación varias interrogantes. ¿Cómo se conjuga nuestra imagen personal con nuestra identidad de género? ¿Qué lugar tiene la mirada del otro en la construcción de la imagen personal? ¿Qué tipo de relación se establece entre la corporalidad y la identidad? Ya en un ámbito más amplio. Las series fotográficas del proyecto Presentación Personal son series, como ya se ha dicho, en primer plano y en fondos blancos. El modo de composición donde la asepsia se representa como la mejor posibilidad de presentar y presenciar estas imágenes repugnantes. No hay posibilidad de saber si es hombre o mujer el personaje que comparece ante la cámara, pues no hay nada que lo identifique. La imagen, por consiguiente, es portadora de ambigüedad sexual, cuestión que es parte del interés del artista en este proyecto, a saber, cortar los códigos de identificación genérico-sexual. La carne con la que Rivera se tapa se entiende aquí como un significante del reclamo de la materialidad del cuerpo que se despliega como parte de la estrategia de apropiación de sí misma, constituyéndose en el límite de lo cultural, la carne cruda, para desde ahí abrir la posibilidad de una identidad femenina diferente a la normativa. Estrategia que se podría pensar también como asumir una posición que anula la noción de identidad, considerada la identidad desde la óptica de un rol convencionalmente asumido, que sugiere formas de ser predeterminadas para cada persona según su sexo. En el proyecto Muñeca Inflable, que vamos a ver aquí, del año 2006, Rivera trabaja con el imaginario pornográfico de la muñeca. Realiza series fotográficas, intervenciones y un video performance. La muñeca tiene una historia de larga data dentro del arsenal de instrumentos sexuales. Es uno de los más célebres fetiches de la imaginación pornográfica y de hecho se han encontrado muñecas de paja desde, no sé, los griegos hasta, la sofisticada real doll de hoy. En esta obra, el hecho de que el artista tome performáticamente la apariencia de muñeca, lo que significa que su cuerpo está totalmente sellado por el disfraz. Este traje le cubre las manos, el rostro, el torso, las piernas y los brazos, como pueden apreciar en la imagen. Vuelve algo extraña a esta criatura, pareciera siniestra, por decirlo de algún modo. La pasividad con que conocemos a las muñecas inflables se ve perturbada. De acuerdo al pensamiento de Judith Butler, el género actúa performáticamente sobre los cuerpos, es decir, a través de actos reiterativos, reguladores y normativos. Algo similar despeja Rivera con este trabajo, al señalar cómo la muñeca está impregnada de una idea particular de feminidad, de convenciones. La muñeca que construyó Rivera tiene una expresión facial vacía, extrañada, mientras efectúa con mecánica coquetería sus movimientos. Finalmente, veremos las obras de Katia Sepúlveda. Katia Sepúlveda es una artista chilena, pero que reside en Colonia, Alemania. Ella se ha dedicado a trabajar la performance y el video, estudios que perfeccionó en Alemania con la artista feminista Vali Export. Recientemente ha realizado una serie de collages que presentó en Ginebra bajo el nombre de Dispositivo de Belleza, junto a la teórica Beatriz Preciado y a la teórica chilena Luz Muñoz. Realizó cientos de collages a partir de imágenes de la revista Playboy. Eran tantos que la verdad no traje las imágenes, que desde la década del 50 hasta el 2000. Como sabemos, la revista Playboy ha sido símbolo de la erótica que surge en Estados Unidos en los años de la Guerra Fría, como apoteosis también de la sociedad de consumo, al mismo tiempo el consumo del cuerpo y del deseo, y sobre todo masculino, ¿no? Y también dentro del imperio de la industria lo que se llama pornografía suave. En esta ocasión veremos fotogramas de 2 de sus videos, ya que por tiempo no podemos verlo. Estamos viendo Belleza versus Belleza, que fue realizado el año 2007. Veremos a continuación Witch y finalmente
un registro de la Performance Pacha Revolution, realizada el año 2011, en conjunto con la artista australiana Amy Rush. En el video Belleza versus Belleza, donde estamos viendo esta imagen, observamos un primer plano de una vagina en la que lentamente, bueno, así es el video, les voy a contar porque es un poco largo, como les había dicho, dura aproximadamente 7 minutos, en la que lentamente se va introduciendo una muñeca Barbie. Este modo de composición, que obedece a un imaginario pornográfico y particularmente del porno duro, en donde los genitales están en un primerísimo plano, en donde los cuerpos se ven fragmentados y se despersonalizan. Aquí no hay posibilidad de asociar este miembro a una persona. Los que de allí acaban volviéndose abstractos, tiene reminiscencias de la obra El origen del mundo de Gustave Courbet. La belleza de esa obra canónica dentro de la historia del arte, que dicho sea de paso se consideró en su época también pornográfica, y la belleza de la muñeca Barbie, signo de los ideales de la belleza contemporáneo, en la delgadez extrema, la piel blanca, el pelo rubio, la voluptuosidad, imagen sistema en que miles de mujeres quedan fuera, imposibilitadas de identificación, mujeres que quedan fuera de la economía significante de la belleza occidental hegemónica. Lo significante en este video en que la muñeca es absorbida por la vagina, es tragada, porque se introduce toda la muñeca y desaparece. Tanto la obra de Courbet y la muñeca pueden ser pensadas como fetiches, tanto del mundo del arte como del mundo del consumo, fetiches de una imaginación postpornográfica que intenta desbaratar y desarticular los efectos del discurso pornográfico, estrategia que desarrolla Katia Sepúlveda en este video. Aquí también podemos hacer nuevamente una relación compositiva con Gabriela Rivera y Karen Pazán, más bien una imagen aséptica, en primer plano. Igual esta imagen es tan potente que para su puesta en escena, como se ha dicho, la asepsia es una necesidad. Vale decir que esta obra ganó el primer premio en el primer Festival de Arte y Video Porno que se realizó en Santiago, llamado Dildo Rosa, el año pasado. A continuación veremos el video Witch del año 2007, donde se repite esta misma composición, este primer plano, en la que observamos un ano masculino, blanco. Otra vez la fragmentación del cuerpo, donde se toma la parte por el todo, pero esta vez una zona aún más tabú que la vagina, al ser un cuerpo masculino. Este trasero está siendo acariciado por manos negras, que parecieran ser de un hombre y una mujer, pero no lo sabemos bien, pues llevan guantes. Repetitivamente van aplicando el gel dilatador en este ano. Bueno, todo esto de los guantes y lo que van poniendo es parte de la práctica del fisting que ya les había mencionado. Repetitivamente van aplicando gel hasta quitarse los guantes y ver que por las señas o las uñas largas de una de las manos y la otra, que es más gruesa, estas manos se generizan. Podemos decir que hay un hombre y una mujer, podríamos decir. Luego la mano masculina va introduciendo uno a uno los dedos en el ano hasta ocultar completamente su puño, que ya hemos dicho que este se llama la práctica del fisting. En este video vemos, en primer lugar, una inversión de los roles. Conquistado, que se podría decir las manos negras o subalterno, penetrando al dominante, al que suponemos es un hombre blanco, heterosexual y occidental. Este video se conjugó con una cita de la teórica negra feminista Bell Hooks. O sea, cuando Katia presenta este video, reparte un texto que voy a leer a continuación. Las mujeres blancas que dominan el discurso feminista, que en su mayoría crean y articulan la teoría feminista, tienen poca o ninguna comprensión de la supremacía blanca como política racial, de los efectos psicológicos de la clase o de la situación política en un Estado racista, sexista y capitalista. Bueno, esta cita lo pone en relación a cómo dentro también de los mismos discursos feministas hay crítica, sobre todo que se ha hecho por las feministas blancas, y las feministas negras, las feministas latinas y de otros espacios, por quién es la sujeto del feminismo, una sujeto que era una mujer blanca, clase media, heterosexual y occidental. Entonces también vemos esta práctica que se está viendo aquí en el video, pero que también es una práctica del pensamiento y de la crítica interna del feminismo, que ha articulado las feministas negras, como hemos dicho, las feministas latinas también.
Les voy a hablar un pequeño antes de ir a la performance y terminar. El posporno se ha considerado una postura estética y política que el artista desarrolla y que utiliza para criticar los mecanismos de la industria del porno que cosifican los cuerpos, que los exprimen en su significado y lo traducen a puro valor de cambio. El cuerpo que se consume, como vimos en los videos también de Rivera, se degrada y que se degrada. Esta estrategia deconstructiva le permite subvertir las narrativas y las economías de poder que regulan ese espacio que se ha dedicado principalmente a la masturbación masculina. Luego, la última obra que veremos, que se llama Pasha Revolution, esta fue una performance realizada por Katia, con colaboración con la artista Amy Rush. En esta, ambas artistas se desnudan y comienzan a acariciarse y tener sexo en la entrada principal del más grande burdel de Colonia. La acción dura poco tiempo, pues llega un guardia y las echa del lugar, pero ellas querían demostrar que son posibles otras maneras de practicar la sexualidad, que no explotan a las mujeres, que están fuera de las formas de intercambio capitalista, que es cuando llega el guardia, y que son libres. Un lugar donde se produce y reproduce un específico régimen de sexualidad, donde las mujeres son vistas como un objeto de goce masculino. Así, Pasha Revolution se instala como una acción política, la cual, como expone Sepúlveda en su página web, que es katiasepulveda.com, van en contra de la simbólica del lugar, el cual representa una hiper-heteronormatividad. Las obras de Katia Sepúlveda no son amables con el espectador, como ya hemos visto. Por un lado, porque movilizan imaginarios que permanecen culturalmente vetados, pero que circulan de modo soterrado, como es la pornografía, veto que obedece un imperativo de moralidad y normatividad sexual. Por otro, porque el artista provoca una suerte de espacialización del tiempo al prolongar la exposición de una imagen con un ritmo lento y repetitivo, en que la acción simple de introducir objetos u órganos se prolonga indefinidamente, dejando la expectación de un algo que nunca se cumple. No sucede nunca más allá de lo que se ve. En eso se juega con las cartas. En esto, el artista juega con las cartas del porno, en la superficial, pero que deconstruye al dejar en evidencia sus retóricas, la repetición, la superficialidad, la fragmentación del cuerpo, la imposibilidad de identificación por parte del espectador o espectadora, la cosificación. En enero del 2011 presentamos los videos de Katia en la sala más 18 de la Biblioteca Santiago. Al finalizar la muestra se realizó un conversatorio en donde surgió la pregunta sobre la diferencia entre sus imágenes y las imágenes convencionales de la industria del porno, así como también respecto del modo en que se percibe el cuerpo y sus zonas abyectas. Para el artista, principalmente, esta diferencia va dada en los modos de producción de estas imágenes, en que no es parte de una industria, como la industria de la pornografía no busca producir divisas, y lo que se apunta principalmente no es al placer, sino a la deconstrucción de esa imagen, y más allá. Bueno, para concluir, hacer unas breves conclusiones para recoger las preguntas del principio. Las artistas con sus obras abren preguntas, reflexiones, críticas que apuntan en direcciones similares y que nos interpelan. No son obras para espectadores contemplativos, sino activos. No considero que ninguna de estas obras pueda dejar indiferente y tampoco creo que busquen agradar, aunque en algunos casos pueden resultar muy sensuales y alegres, como los casos de Zaida González. Entre las preguntas que nos hemos planteado al compensar esta presentación, encontramos que tienen en común Zaida González, Karen Pazán, Gabriela Rivera y Katia Sepúlveda. Al mismo tiempo, las artistas ponen una puesta en escena de una imagen subversiva que se expresa en una política de localización común que ya hemos hablado, que es en torno al cuerpo, al sexo y al género. Subvierten estéticamente las tecnologías de género desde lo considerado femenino, por ejemplo, lo decorativo, lo superficial, lo bello, la cosmética, el maquillaje, lo doméstico. También lo vemos en el uso de estrategias estéticas radicales como la imagen pornográfica, la caricatura, en el caso un poco de Pazán se podría decir, lo grotesco y lo abyecto. También podemos hablar que hay una crítica desde el humor y la ironía que desarrollan formas alternativas de concebir los cuerpos y las identidades sexuales y étnicas. Bueno, antes de terminar, quería aprovechar esta tribuna para pasar un aviso, de cierta manera, de una actividad, de un colectivo del cual formo parte, se llama Territorio Cultural, y ahí hay un conjunto de artistas, entre ellas está Gabriela Rivera, y este próximo sábado vamos a presentar una de las muestras que se llama Poéticas del Cuerpo y Erotismo, así que ahí pueden ir a ver, los que quieran, las imágenes de Zaida González, de Gabriela Rivera, otros videos y también de artistas y poetas que trabajan las perspectivas de género y el feminismo. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de...
Gracias, Estela, por tu presentación. Ahora dejamos con ustedes la presentación de Alejandra Castillo. Ella es doctora en filosofía, miembro del claustro académico del doctorado en educación y cultura en América Latina y del magíster en estudios culturales de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS. Es autora de Nudos Feministas, 2011, Democracias, Políticas de la Presencia y Paridad, 2011, Julieta Kirburg, Políticas del Nombre Propio, 2007, La República Masculina y la Promesa Igualitaria, 2005, y editora de Martina Barros, Prólogo a la Esclavitud de la Mujer, 2009, y coeditora de Reescritura de José Martí, 2008. Ella se presenta ahora con una ponencia titulada Ars Disjecta, exponiendo bajo este concepto el vínculo entre artes visuales, feminismos y metamorfosis, revelando un conjunto de prácticas e intervenciones que intenta interrumpir la matriz de la diferencia, desestabilizando lo femenino. En este contexto se establecen nuevas políticas identitarias donde el cuerpo se reordena en un diagrama del deseo. Alejandra. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Soledad Novoa por la oportunidad de presentar este texto. Bueno, como dice Manuel, este texto está titulado Ars Disjecta. Todo límite nos habla también de una política, o dicho de otro modo, no hay política sin límite. Julia Kristeva, en Poderes de la Perversión, lo señala bajo la siguiente consigna: lo abyecto y la abyección son aquí mis barreras, esbozo de cultura. El espacio de lo en común se constituye precisamente ahí, en ese límite donde se abre y se cierra un cuerpo. En otras palabras, siempre estamos en una organización político-estética que genera un adentro del cuerpo bajo la lógica del reconocimiento y paradójicamente también una fuera de ese cuerpo que busca interrumpir dicho espacio de visibilidad y reconocimiento. Es precisamente en ese límite, en ese lugar de intervención, donde es posible situar las prácticas artísticas feministas contemporáneas. Tres palabras parecen constituir este ars disjecta: extrañeza, incomodidad e ironía. Tres palabras que no hablan de definiciones o de certezas, sino de desplazamientos, distancias e intervenciones. Ars disjecta de unas prácticas que se proponen perturbar el espacio metafórico heredado de la diferencia sexual, engendramiento, matriz, vida, compenetración o invaginamiento, serían sus palabras maestras. Ars disjecta de prácticas e intervenciones que intentan interrumpir la matriz de la diferencia, desestabilizando lo femenino desde aquellas figuras que se resisten a la lógica de la totalidad y de un tiempo propio, buscando seguir la huella de un arte disjecto, en que es un arte disjecto. Buscando seguir la huella de un arte disjecto es que interrogaré en este ensayo algunas autorías feministas que en el arte contemporáneo trafican con huellas de contagio, mutación y de mismidad y de alteridad. Destaquemos, para comenzar, que el feminismo se ha escrito desde siempre con los signos de la polémica y el desacuerdo. La diferencia de sus disputas ha dado lugar a múltiples escenas de interrupción que tendrán como trasfondo el enjuiciamiento y rechazo de cierto discurso universalista de la política que, paradójicamente, naturaliza la violencia de la exclusión. De algún modo, la política de las mujeres emerge en la polémica, en la crisis del sentido común compartido. Que no lleve a equívocos la locución política de mujeres. Con ella no quiero designar solo una política de reivindicación, sino que a cierta manera de desorganizar las evidencias sensibles que nos hacen ver al mismo tiempo la existencia de un mundo en común y las divisiones que definen los lugares exclusivos para cada uno de los sexos. Esta división de las partes y de los lugares, en palabras de Jacques Rancière, se funda sobre una división de espacios, de los tiempos y de las ocupaciones, que determina la propia manera en lo que lo común es entendido y visto. En este sentido, feminismo es el nombre de una política de mujeres caracterizada por un complejo juego entre lo excluido y lo incluido, entre lo particular y lo universal. La lógica del movimiento de esta política se organiza desde los márgenes en pos del centro, con la intención de transformar y reinventar la cultura. Es por este ejercicio continuo de reinvención y transformación que el arte y la política feminista pueden ser caracterizados bajo la forma polémica de ilimitación, de un paso más allá capaz de desanudar y reanudar monstruosamente el juego de las identificaciones y las identidades sociales. La historiadora del arte, Linda Nochlin, nos expone
nos expone a la limitación de este paso cuando se pregunta y nos pregunta por qué no ha habido grandes mujeres artistas. De igual modo, la crítica de arte Lucy Liebhardt nos advierte que todo movimiento hacia la ilimitación en el mundo del arte supone un primer paso de posicionamiento y de visibilización de la mujer en ese mundo. Marcas de este posicionamiento son, por ejemplo, su libro Desde el Centro, ensayos sobre arte de mujeres de 1976 y su participación en el periódico de arte Herejías Feministas de 1977. Siempre excediéndose, siempre saliendo de sí, el arte feminista se presenta como un arte de contrapaso del movimiento. Fiel a este paso, la artista estadounidense Mary Kelly se negará en los años 80 a definir el arte feminista. Las preguntas que imponen las luchas del momento, escribirá, son aquellas que tienen por objetivo cuestionar la institución del arte. ¿Cuál es la problemática para una práctica artística feminista?, se pregunta Kelly. Pregunta cabe destacar que busca volver extraña la tranquila normalidad de la cultura visual al cuestionar la constitución social de la diferencia sexual. Pequeños pasos fuera del hogar, se dirá, pequeños pasos que como la paloma nietzscheana traen de la mano lo monstruoso y lo nuevo. Quizás ha sido Cindy Sherman la artista encargada de figurar la alegoría de estos desplazamientos, por ejemplo en la serie de 35 retratos titulada Retratos históricos. La lógica del exceso de este ars dejecta, que no dudará en exponer el cuerpo de la mujer con el propósito de interrumpir las retóricas dominantes del ocultamiento femenino, de la razón patriarcal, ejercicio de exposición que invierte el signo negativo con el que se había constituido a lo femenino en el espacio de las cosas comunes. Bien podría decirse que este momento de exposición, de salida del cuerpo femenino de la protección de la casa paterna, se articula a partir de tres fases fuertemente interrelacionadas: el cuerpo, lo cotidiano, la diferencia, momento que calza con, por ejemplo, con las pinturas del cuerpo grávido de Alice Neel de 1967, que es la imagen que está en la pantalla, con la obra de Eva Hess, Contingente de 1969, descrita como mínima, personal y privada, con Jean Dillman, calle 23 de Comercio 1080, Bruselas de 1975, la película que filma Chantal Akerman sobre la cotidianidad de una mujer durante 3 días, y por supuesto con las paradigmáticas performances, Pintura vaginal de Chigeko Kubota, Bandera roja de Judith Chicago de 1971 y Rollo interior de Caroline Chineman de 1975. El cuerpo, lo cotidiano y la diferencia se articulan en torno a la alteridad de lo femenino. La alteridad se realiza en lo femenino, nos recuerda a cierta tradición filosófica. Todas estas figuras parecen hablarnos de lo absolutamente otro, de lo venido de un lugar no descifrable, tal vez más allá del humano. Estas figuras de la alteridad, como sabemos, han estado presentes a la hora de describir a las mujeres, figuras informes, monstruosas, ovoides o fálicas, como aquellas de Louise Bourgeois, cuerpos abiertos, expuestos, abatidos, como el de Hannah Wilke en sus performances. ¿Qué representa esto? ¿Qué representas de 1978? O de Intravenous Series 2, de la misma Hannah Wilke de 1993. Cabe destacar que estas obras no hacen sino remarcar aquella traza de extrañeza, aquella alteridad absoluta con que ha sido narrada la mujer desde antiguo. Recordemos, por ejemplo, 2 de las primogénitas del hombre, 2 que quizás hayan dado paso al malentendido de la mujer, Gorgona y Pandora, nombres del fármaco y la fórmula, nombres del remedio y del experimento, de la invención, nombres que pese a permanecer ocultos en la ambivalencia de una etimología ya olvidada, persisten en hablar a 2 voces, anudando la salud y la enfermedad, los remedios y los venenos, el cuidado y el desorden, la quietud y la experimentación, nombres de la mujer que a la manera de anatemas han sido suprimidos o figurados en míticas criaturas fantásticas, violentas y llenas de artificio, que encarnan en sí la prohibición o la ofrenda engañosa. No está de más recordar que desafiando el límite, transgredida la prohibición, aceptada la ofrenda, parece abrirse siempre la misma puerta, la alteridad. Nombres de la mujer entonces como lo otro, la alteridad se realiza en lo femenino. Sin lugar a dudas, una de las más notables criaturas del bestiario fantástico de la imaginaría masculina es la Gorgona, también conocida como Medusa, la que lleva la muerte en los ojos, nombre terrible, doble, que anuda en sí lo humano y lo animal, la mujer, el hombre, la juventud, la vejez, la belleza, la fealdad, la mortalidad y la inmortalidad, nombre que, como se ha dicho, no solo es la mezcla de géneros, sino que también y por sobre todo el quiebre de las certezas de lo conocido y lo habitual. Esto es la Gorgona, figura
femenina de la monstruosidad, que representa el oscurecimiento sistemático de todas las categorías que distingue el mundo organizado y que en ese rostro se mezclan e interfieren. También temprano en la historia de la misoginia occidental hace aparición otra de las hijas claroscuras de la mirada masculina, Pandora. Si la gorgona es la confusión de las categorías en el mundo, Pandora será el artificio por excelencia. 3 son los nombres que la constituyen: la técnica, el intercambio y el engaño. 3 son los... Si hemos de creer en el mito, Pandora, nacida de la arcilla y de la habilidad de Festo, es la primera criatura humana que tiene por nacimiento la fabricación y no la autoctonía, antiguo deseo griego por la autoprocreación. Recordemos que el mito nos dice que antes de la creación de Pandora, los hombres nacían de la tierra, no conocían la muerte y vivían mezclados con los dioses. Mujer y muerte nacidas del mismo artificio de humedecer la tierra con agua, tierra y agua transformada en una joven virgen dotada de voz de la fuerza de un ser humano, de un espíritu impúdico, de un carácter artificioso y de la belleza de una diosa inmortal. Figura semejante en belleza a las diosas, pero he aquí una diferencia vital. Igual a lo que aún no existe, una mujer. En este sentido, se ha aclarado que Pandora, primera figura de la joven virgen entre los humanos, se establece por y con semejanza a eso que debe ser ella misma. De algún modo, la identidad es desplazada y proyectada en búsqueda de lo que debe ser. Eso de ser una mujer. Si bien Pandora es un artificio de naturaleza derivada, no es una representación, una imagen, es por el contrario la plena realización de la idea. Pandora es el nombre de la creación y de la derivación, sin embargo también es el nombre de la mortalidad, esto es, lo humano. Será con ella, en su excepción, que surgirán las mujeres y con ellas una nueva forma de nacimiento. Al igual que Festo, los hombres depositarán su simiente en el vientre de la mujer y como escultores imprimirán su marca, su figura en la arcilla femenina y por extensión las mujeres otorgarán la vida, pero también la muerte, ahí el engaño. Gorgona y Pandora, nombres femeninos de la perdición. Luego de ellas cabe la pregunta, ¿qué lugar hay para las mujeres? Shirin Neshat, artista visual palestina, en su obra fotográfica Sin habla, sin palabras, de 1996, revisitará aquel no lugar de la mujer, volverá a los mismos lugares, sí, pero con una variación, una mutación. En Sin palabras, Neshat presenta una mujer islámica que al levantar el velo que cubre su figura, deja a la vista un rostro completamente escrito. Sin embargo, en un costado, casi simulando un pendiente, es posible reconocer el cañón recortado de un arma que apunta directamente a la mirada que la narra en diminuta y atiborrada caligrafía. La promesa de liberación contenida en el gesto de mostrar su rostro se ve frustrada al evidenciar otro velo bajo el velo, la escritura, la cultura que constituye y narra el cuerpo de las mujeres. El desorden de mostrarse por fuera de las normas patriarcales parece no dar respuesta afirmativa a aquella pregunta que se hiciera hace algún tiempo atrás Gayatri Spivak. ¿Puede hablar el subalterno cuando ese subalterno es una mujer? Pregunta que solo encuentra una respuesta muda, sin palabras. Esta habla impotente, sin embargo, es alterada, introduciendo un elemento del todo extraño en el rostro, un arma coquetamente escondida a la manera de un pendiente. Una pistola apunta directamente a la mirada que constituye el orden de lo femenino. En otras palabras, no basta con solo levantar el velo y mostrarse tal cual se es, parece sugerirnos Neshat, sino que es necesario rasgar el tamiz pantalla de la representación de lo femenino. Esta mujer portahuella de la mirada masculina tendrá otro lugar esencial en la obra de Ana Mendieta. La tierra, el cuerpo femenino, su obra, su cuerpo, el lugar vacío, vaciado de esa representación modelada en la tierra, encontrará en la obra de Mendieta la luz de una ferocidad y de una mirada extraviada. Pensemos, por ejemplo, en la escena de violación de 1973, donde el cuerpo del artista se deja ver ensangrentado y semioculto entre arbustos, tierra y malezas. Y no obstante, la tierra también es matriz, alianza de esta otra afiliación. Dan cuenta aquella performance de Mendieta que busca destacar la ligación entre lo femenino, la vida y la naturaleza. El lazo de la afiliación puede ser observado en obras como Silueta de nieve de 1977 o Sin título de la serie Árbol de la vida 1967 también, en las que el artista explicitará cierta magia o artificio contenida en la naturaleza. En este sentido señala: decidí que para que las imágenes pudieran tener cualidades mágicas tenía que trabajar directamente con la naturaleza, tenía que ir a la fuente de la vida, a la madre tierra.
La lógica del exceso, de la alteridad absoluta, explicita la violencia que la sociedad patriarcal ejerce contra las mujeres, violencia que la mayoría de las veces es violencia sexual, en el polémico y problemático vínculo límite entre arte feminista y pornografía. Bajo la lógica impuesta por el archivo pornográfico, bien podría ser dicho que el cuerpo de la mujer no es solo ocultado, sino que también siempre es expuesto. Es en esta doble lógica de ocultación y exposición donde debemos situar la representación del cuerpo de lo femenino. La propia etimología de la palabra pornografía nos habla de aquello. Porné nos remite a la palabra prostituta, porneia a la palabra prostitución. La pornografía, trayendo a colación estos étimos griegos, dice entonces de la escritura sobre prostitutas, de la escritura de las acciones asociadas a la prostitución. Es interesante advertir que ya el étimo nos alerta de la contigüidad del lazo que une lo femenino y el intercambio y la exposición. Ya desde esta lejana pero posible unión entre grafos y porné, se habría urdido el dos de la ocultación y la exposición de la representación del cuerpo de las mujeres. La pornografía narraría a dos voces la escritura pública de actos privados. De algún modo podríamos decir que a la exposición pornográfica le es consustancial el ocultamiento. A mayor exposición, mayor es también la ocultación del cuerpo de lo femenino. Precisamente allí reside el juego del obsceno, traer a escena, a la luz, lo que debería estar oculto en la oscuridad. Hay un relato en el libro primero de las historias de Heródoto que parece advertir la hubris que se oculta en lo obsceno. Esta pequeña historia narra, comillas, Candaules estaba enamorado de su propia mujer y locamente derretido creía tener en su mujer con mucho a la más hermosa de todas. Se había convencido de ello hasta tal punto que teniendo además un ministro, Giges, hijo de Dásilo, que era su favorito, a quien confiaba los asuntos importantes, le encarecía muchísimo la belleza de su mujer, pero estaba dispuesto a que al poco tiempo a Candaules las cosas le fueran mal. Pues dijo a Giges lo que sigue: Giges, me parece que no me das crédito cuando te hablo de la belleza de mi mujer, ya que los oídos resultan ser para los hombres más incrédulos que los ojos. Tú haz de modo que puedas contemplarla desnuda. En otras palabras, el secreto que constituye a la mujer debe ser expuesto. De algún modo, solo existe la exposición de ese objeto que es ella misma. Entonces, pareciera no ser casual invocar las palabras mujer y exposición en cercanía. La mujer exige ser exhibida, puesta afuera. Esto no deja de ser paradójico si pensamos que las mujeres son las guardianas de lo privado, más cercanas al disimulo, a la discreción que a la exposición. ¿Cómo conciliar entonces estos dos movimientos, uno orientado hacia afuera, la exposición, y otro motivado hacia la interioridad en el cuerpo de la mujer? Tal vez una respuesta posible a esta aparente contradicción sea señalar que la representación del cuerpo femenino se ha constituido en un fragmentario conjunto de objetos que imaginan un mundo interior escondido y secreto. En un complejo acercamiento a la escritura de la filosofía y al lugar que la mujer ocupa en ella, Luz Irigaray señala que la condición subalterna de las mujeres procede de su sumisión a una cultura que las oprime, las utiliza, las hace moneda, sin que ellas saquen mayor beneficio. Esta peculiar lógica de la exposición y de la transmutación del cuerpo femenino tal vez encuentre su mejor descripción en ciertos avisos publicitarios en los que el cuerpo femenino se nos representa en su distraído mundo interior, apartado, secreto de la mirada del voyeur. La filósofa eslovena Renata Salek nos trae a la mente particularmente esos eslogans para la venta de perfumes de los cuerpos femeninos que a dos voces y al unísono hablan de cuerpos y objetos femeninos, de secretos intuidos aunque siempre ocultos. Ahí está Tresor de Lancôme para graficarlo, o de suaves y dulces venenos de mujer como los que vende Dior con Tendre Poisson. Lógica de la transmutación que Salek describe del siguiente modo: esos nombres apuntan a la naturaleza del objeto precioso que alberga el sujeto, ese objeto que se parece al aroma del perfume, no es nada que uno no pueda discernir físicamente, pero es al mismo tiempo seductor y venenoso. Si antes los diseñadores de estos perfumes se preocupaban por presentar naturaleza del objeto libidinal en el sujeto, hoy en día la moda del perfume sigue la tendencia de una así llamada política de la identidad. El problema no es ahora el de representar figurativamente la esencia de ese objeto sublime en el sujeto que existe más allá de su posibilidad de comprensión. Hoy el sujeto es una entidad que debe ser
ser promovida como un todo. Esta lógica de la transmutación es la que podemos observar en aquella performance de Marina Abramović de 1974, en la que el propio cuerpo del artista se exhibe junto a una mesa cubierta de objetos de diversa índole. En la mesa también se exhibe un texto que indica, comillas, hay 62 objetos en la mesa que pueden usarse sobre mí como se quiera. Yo soy el objeto, cierre de comillas. Cabe recordar que ese mismo año se publica el texto El espéculo de la otra mujer de Luz Irigaray, develando el lugar especular de la mujer en la escritura mirada masculina. Tiempo antes, Simone de Beauvoir había advertido que la mujer siente un especial placer al exhibir su casa, su imagen misma. Bien podría ser dicho que tal sentimiento de placer no lo es tanto por la mera exposición de esta u otra cosa, sino por el propio hecho de representarse a sí misma. Como sabemos, el placer, a diferencia del deseo, no nos habla de cercanías, de necesidad, sino de plenitud, de saturación. El sujeto completamente expuesto en sus determinaciones, la mujer está expuesta y tras su mirada hay un objeto que la mira. Ese objeto es la familia para Simone de Beauvoir. La familia, una tecnología del yo, no solo es la construcción de un interior, sino que también su exposición, la puesta en escena de ese interior ante los ojos de los demás. En esa línea, la mujer, nos dice en El segundo sexo, Simone de Beauvoir, tiene que representarse a sí misma. En casa ella está dedicada a sus ocupaciones, lleva ropa encima, pero para recibir invitados, sin embargo, se viste. Este vestirse tiene un doble carácter, está destinado a manifestar la dignidad social de la mujer, su nivel de vida, su fortuna, el medio al que pertenece, pero al mismo tiempo manifiesta el narcisismo femenino, es a la vez un uniforme y un adorno. ¿Cómo escapar de esta interpelación objetual, especular de la mirada masculina sobre el cuerpo de las mujeres? Una posible respuesta es descreer de estas tecnologías que nos hablan de un objeto que se reconoce en otros objetos y soñar con un paraíso de las mujeres, donde éstas habitarían sin mancha. Otra respuesta es aquella elaborada por algunas artistas visuales que han hecho de la relación mujer-cosificación una zona de intervención deconstructiva. Una de las herramientas en este trabajo visual es la exposición del cuerpo-objeto tal cual éste ha sido narrado por la escritura mirada masculina. Ya en los años 60 hay varias artistas visuales que no solo denuncian la exposición y cosificación del cuerpo femenino, sino que además lo exhiben, volviendo ambiguas las relaciones entre sujeto y objeto, entre lo dominante y lo dominado, entre lo activo y lo pasivo, entre lo masculino y lo femenino. Así lo hace, por ejemplo, Yayoi Kusama en su performance Show de Kusama o el show del amor sin final de 1966, donde se exhibe multiplicada infinitamente en los espejos de una sala que simula ser un cabaret. Ella, tendida en el suelo sin recato alguno, deja que su mirada escape desprevenida fuera de la escena, dejando en su lugar, en su vacío, la mirada de los otros. Intensificando este vínculo entre cosificación y exhibición, encontramos años más tarde la performance del show modernista postporno de 1992 de Anne Sprinkle. En ella, Sprinkle se masturba con un vibrador hasta llegar al orgasmo y luego, tras darse una ducha, se introduce un espéculo en la vagina e invita al público a contemplar el cuello de su útero. En esta performance, Sprinkle explicita la narración del objeto pornográfico, que es ella misma, para luego desestabilizar la mirada voyerista de los asistentes, instándolos a tomar parte de la performance, intercambiando de este modo la relación entre sujeto y objeto. En un gesto similar, el Crucifix, en su performance Satisfacción de 1996, intenta desmitificar el espacio idílico de lo privado familiar de las mujeres en lo que tiene que ver con el placer sexual. En un espectáculo colectivo celebrado en la Kunsthalle de Viena, Crucifix, con la normalidad de lo cotidiano, se dará un baño de tina para luego masturbarse con un vibrador mientras es observada ávidamente por más de una decena de espectadores. Crucifix, en un gesto doble, primero desacraliza el cuerpo femenino, volviéndolo al terreno de las cosas comunes, de las cosas visibles, y segundo, busca intervenir la mirada obscena que constituye a ese cuerpo, interrumpiendo el relato erótico voyerista del secreto placer de las mujeres. En esta línea de intervención, las performances de Belly Export, aquí está,
Pánico genital de 1969 ocupan sin duda un lugar principal, siguiendo con la asociación de las palabras arte, mujer y pornografía, pero esta vez como indagaciones sobre la representación del deseo. Cabe destacar los videos de Linda Benglis, Sensibilidad Femenina de 1973, o los dibujos de Marlene Dumas, Porno Blues de 1993. Al comentar esta lógica del exceso, la artista visual Carol Chineman advirtió, comillas, nuestra mayor evolución parte de obras que nos parecen un exceso la primera vez que las contemplamos, cierra de comillas. Es por esta lógica del exceso y de la ilimitación que la relación entre arte y feminismo requerirá proponer otras figuras, otros vehículos para redescribir las prácticas de subjetivación y las prácticas de identificación social, prácticas y vehículos que intentan intervenir lugares y ocupaciones con que las mujeres son habitualmente asociadas en el orden de lo contemporáneo. Bien podríamos nominar a este segundo momento mutación, es decir, metamorfosis esencial con la que se busca reinventar los límites del cuerpo biológico social. Lejos de la disyunción, la conjunción o la superación, el cuerpo se presenta siempre en términos antitéticos, tal vez como un virus que se ha hospedado en un cuerpo, y a la manera de Metis, aquella diosa griega que podía metamorfosear su forma a gusto, pasa de la figura del parásito que vive gracias a la proximidad de su alimento a la figura del virus que se infiltra, que se disemina y contagia, un cuerpo múltiple, lejano de las dualidades topológicas del arriba, del abajo, del adentro, del afuera, un cuerpo como lo hubiese pensado quizás Gilles Deleuze, abierto, superficie, completamente expuesto, diseñado bajo la matriz y directriz de un código múltiple y variante, un cuerpo como lugar de dominio pero también de resistencia, cuerpo disyecto de la práctica artística feminista, que en sus propios pliegues busca albergar al más extraño de los huéspedes. Las figuras aquí enumeradas y las palabras claves de las prácticas artísticas del feminismo contemporáneo no tienen otra tarea que la de exponer los límites del tiempo presente. Estos límites son los del orden de la diferencia sexual y de lo contemporáneo. Las pesadas herencias normalizadoras de los nombres paternos demandaban con urgencia ser contestadas. El desafío es abrir un espacio en el seno de lo contemporáneo a lo radicalmente otro. Este espacio no puede ser el de la diferencia sexual, y de ningún modo puede ser el de la humanidad, del humanismo. Las prácticas artísticas feministas que he presentado bajo la lógica de lo contemporáneo, es decir, bajo el supuesto de que forman parte de un tiempo y el lugar que es al mismo tiempo nuestro tiempo y lugar, dislocan la época que busca reunirlas. De ahí que los nombres que reivindican para sí estos trabajos y figuras del feminismo posthumano no sean otras que la alteridad, la mutación y el contagio. Brujas, cyborgs, monstruos. Ars disjecta, entonces, ajeno al tiempo de lo contemporáneo, ajeno también a la diferencia sexual. Gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Las personas que aún tengan preguntas que entregar y no las hayan entregado, por favor, háganlas llegar, porque en esta instancia entonces las personas van a responder. La primera pregunta, invitamos a que pase Emma, por favor. Bueno, la primera pregunta para Emma dice, en relación a la biografía y la producción artística de Clara Fileu, que en general es bastante desconocida, quisiera saber a qué fuentes recurrió y cómo fue el rastreo de esa información. Bueno, hay algunas, es cierto que Clara Fileu es muy desconocida, pero aún así hay varias referencias a ella en varios libros, los clásicos Historia del Arte, que todo el mundo tiene acceso.
Yo leí algo, hice referencia a Nena Osa, también a Pereira Salas, pero también la mencionan todos, Ibelich, en fin, y todos los demás historiadores del arte. Ahora, el problema de la historia del arte, era un problema cuando yo estudié en la Universidad de Chile, es que tienden a repetirse, o sea, uno dice primero una cosa y luego todos los demás se basan en esa bibliografía y siguen repitiendo las mismas cosas, sean verdad o no. Entonces, lo de que la Clara Fillol era poco menos que la nana de Montvoisin es algo que se ha repetido mucho. La forma en que yo hago historia es más radical, tal vez porque trabajo en el Archivo Nacional y me gusta mucho investigar. Entonces lo que hice y donde trabajé todo esto, donde busqué información, que es algo además que todavía no logré terminar porque era mucho más grande que lo que yo pensé en un principio cuando propuse el tema, es a través de periódicos y en documentación que se encuentra en los archivos. Todo el trabajo, por ejemplo, todo lo que hablé sobre Atenaí son documentos que están en el Archivo Nacional o están en el archivo del Arzobispado también. Hay una gran cantidad de información sobre todos estos temas artísticos en la sección periódicos de la Biblioteca Nacional, ahí uno los puede consultar y hay que ir rastreando, ¿no es cierto? Hay que ir y con harta paciencia buscando la información y uno luego, como si tuviera un rompecabezas, ¿no es cierto?, va poniendo cada pedacito en cada parte de acuerdo a lo que uno piensa. Yo quisiera aclararles que lo que yo hablé de todas estas minas, digamos, de esa época, es mi propia interpretación de eso, fue el rompecabezas que yo armé. Algunos de ustedes pueden armar otro y a lo mejor sale otra Clara Fillol, a lo mejor una triunfante, y qué sé yo, que no era amante de Montvoisin, sino Montvoisin era amante de ella, que es distinto, no sé, o cualquier cosa. Así que bueno, así es la investigación histórica, hay que tener paciencia. Bueno, para Soledad Novoa, dice, me gustaría que comente qué desafíos afrontan las artistas del 19 en cuestión de montaje, dado el género que practican y sus tamaños. ¿Cómo plantear un montaje que no reafirme su invisibilidad? Bueno, yo creo que, como comenté en la presentación, hay un trabajo previo que tenemos que realizar, que es un trabajo de investigación curatorial, por un lado, y por otro lado, que esa investigación nos lleve a la adquisición de otras obras. Parto reafirmando esta idea de que en nuestra colección en este minuto, particularmente en lo que dice en relación con la producción artística de mujeres en el siglo XIX, tenemos muy pocas obras. Y ese es un tema, sin duda, ¿no?, que tiene que ver con lo que yo hilaba como escritura historiográfica desde la musealidad. Ahora, los desafíos no es que los afronten los artistas, el desafío lo afrontamos nosotras y nosotros como curadores y curadoras que intentamos, ¿verdad?, instalar problemáticas a través de las curatorías. Y evidentemente uno de los mecanismos es la forma de montaje. Pero creo que, y es el trabajo, por eso terminaba mi presentación diciendo que en eso estamos trabajando, que también el montaje, a ver, como un modo de exposición de un discurso, de un relato, pero eso sin duda debe ir reafirmado por todo un trabajo de mediación con el público, ¿no? El montaje por sí solo o yo por lo menos no he encontrado hasta ahora formas de que el montaje por sí solo vehiculen ciertas ideas o ciertos discursos. Creo que lo que hicimos en 19-20 fue instalar las obras que tenemos, ¿verdad?, de estas artistas en particular, las Tarria, las hermanas Mira y Celia Castro, justamente contraponiendo, y aquí se señala muy bien, los géneros que ellas practican, digamos los temas que practican en sus pinturas, y también se señala, ¿verdad?, las dimensiones frente a
tremendos paisajes de Valenzuela Llano, la tremenda, digamos, dimensión de La Perla del Mercader, que sería una obra interesantísima también de analizar, ¿verdad? Y el lugar central que ha tenido siempre esa obra y la carta de Pedro Lira en el imaginario en torno al museo, que también es una labor que estamos intentando de construir poco a poco, porque no es fácil decirle a la gente que en mi digamos, opinión personal, no son muy buenas pinturas respecto al resto de la producción de Valenzuela Puelma o de Pedro Lira, ¿no? Yo puse ahí Valenzuela Puelma, la Perla del Mercader, y luego pongo Las Flores Japonesas, que a mi juicio, desde el punto de vista plástico, pictórico, puramente, es una pintura 1000 veces más interesante que La Perla del Mercader, pero La Perla se ha instalado, ¿verdad?, como una obra icónica del museo, sin que haya una lectura más allá, salvo el trabajo maravilloso que hizo en su minuto Voluspa Jarpa sobre Valenzuela Puelma y La Perla. Entonces, creo que son temas en los cuales no hay recetas, no hay fórmulas probadas, dependerán de las obras con las que contemos sin duda, y dependerá de bueno, las temáticas que esas obras aborden por un lado, o cómo podamos disponer esas obras de tal manera que generen un primer contraste con esto otro. O sea, yo creo que si ustedes suben al segundo piso es bastante evidente esto que se señala aquí, el pequeño formato, ¿verdad?, y la temática. Luego, eso es una cuestión a vuelo de pájaro, porque en el caso, por ejemplo, de la obra de la Magdalena Mira, que es el retrato de su padre, podríamos empezar a hablar de cómo ella retrata a su padre en oposición al canon de la retratística de la segunda mitad del siglo XIX, que es impuesto por Montvoisin, y ahí podríamos empezar a hacer un análisis, ¿verdad? Entonces, a nivel de montaje, como decía, creo que hacer evidente estos contrastes es una forma, pero luego el segundo paso que estamos dando y esperamos poder tener pronto instalado en la sala son cédulas en que haya una mayor explicación sobre cada obra. Por ejemplo, nos estamos deteniendo en esta idea de estas artistas que han tenido todos estos premios en los salones, pero que luego en 1922 son tratadas como aficionadas, ¿no? Aficionadas de gran talento, pero aficionadas finalmente. Entonces, insisto, creo que hay ahí no solo un tema de la disposición de las obras en el espacio, sino que también la información que podamos ir dando, ¿verdad?, al público especializado y no especializado. Como decía Emma, en nuestro público especializado también sucede, la investigación historiográfica no avanza en Chile justamente por ese tic enfermizo de simplemente repetir y no investigar en los archivos, ¿no? Pareciera ser que los historiadores y las historiadoras del arte, pero particularmente los historiadores del arte, son unos señores muy asépticos, que no respiran polvo, que no se ensucian mucho las manos, que no revisan documentos. Eso es una cuestión que está empezando a suceder recién en los últimos años, ¿verdad? Incluso en la formación en la escuela, como decía Estela, no solo no se habla de las artistas mujeres, sino que tampoco se había hecho hasta hace algunos años un énfasis en la necesidad de un trabajo archivístico para poder levantar información que efectivamente nos ayuda a construir relatos, ¿no? Eso, espero haber contestado la pregunta. Bueno, la próxima pregunta está abierta, pero se refiere a las artistas Karen Pazán y Zaida González. Perdón. La imagen subversiva. Cabe señalar la importancia del hacer en las obras de las artistas que se ligan y son elocuentes, además de su imaginario. ¿Cómo influye el contexto y la condición de mujer, además de artista, en torno a sus quehaceres? ¿Y cómo o se debe incluir en relación a la misma obra, refiriéndonos a su carácter, tanto corporal como el collage o escalas del mismo trabajo? ¿Cómo influye? Perdón, soy pésimo moderador. A ver, ¿cómo influye el contexto y la condición de ser mujer, además de artista, en torno a sus quehaceres? Yo creo que está dado también por la idea que traté de explicar un poco, esa política de localización y la experiencia, donde en la práctica está traspasada por la experiencia que cada uno tiene como sujeto en un contexto particular. O sea, yo como mujer como mujer chilena, no puedo. Bueno, también lo desarrollo el feminismo, no voy a ir a una práctica vaciada de aquello, yo estoy inmersa de esos discursos,
que me atraviesan y que yo también los voy atravesando. Entonces pienso que la condición de mujer influye en su trabajo de manera por lo menos decisiva, si lo podemos ver en lo de Zaida González, en Karen Pazán, cómo ellas se cuestionan estos imaginarios, pero que también todo el tiempo nos están invadiendo. Por ejemplo, o sea, no es tanta la diferencia realmente que hay entre una lavadora con piernas de mujer o la propaganda publicidad de una lavadora, o sea, están aludiendo como a eso. No sé si respondo a la pregunta realmente con eso, por eso la idea de la política de localización corporal de ella, que el cuerpo está atravesado por el sexo, el género, etcétera. No sé si ¿sí? ¿Y había otra más? Creo que... También para Estela dice, ¿qué elementos e instancias presentes en la sociedad chilena ayudan a promover una cosificación de la imagen femenina y cómo estos pueden ser superados? Oye, es como una labor. Todos los elementos de la sociedad. No sé, yo creo que esa es una labor que se está haciendo en instancias como esta, o sea, de velar ciertas situaciones de dominación y de opresión que están cotidianas y que la verdad están naturalizadas. O sea, eso también es un trabajo que hacen las artistas y los artistas en algunos casos también. Cómo estas pueden ser superadas. Por ejemplo, yo estaba leyendo un libro de una antropóloga feminista que es española y decía, bueno, hoy en día el cuerpo de las mujeres, si bien siempre el cuerpo fue un espacio de batalla, en torno principalmente en el primer feminismo, en torno a la reproducción y el derecho al placer. Pero hoy en día eso ha cambiado, dice ella, respecto a la imagen corporal, o sea, la estética y cómo todas las transformaciones corporales mediadas por la cosmética, por la cirugía, que dan patologías, porque ella es médico, sobre todo de anorexia y bulimia. Pero yo no sé si en Chile nosotros podríamos hablar, citándonos aquí en este contexto, que hay una superación del ámbito reproductivo cuando no existe una ley del aborto, cuando no hay un derecho sobre el propio cuerpo, por ejemplo. O sea, ¿qué se podría superar? Yo creo que están en esos espacios. También el derecho al placer respecto a lo que ha pasado ahora por la opción sexual. O sea, uno tiene que estar en Chile poniendo como si uno tuviese tarjetas, como uno es. O sea, como eso no está en cierta manera ya aceptado, sino que uno tiene que recibir violencia por una opción personal, privada. Yo creo que esas son situaciones que hay que ir mejorando para que no se siga cosificando en general y no siga el problema que nosotros tenemos. O sea, falta mucho por construir todavía, creo yo. Para Soledad, dice, ¿las artistas del siglo XIX replican los estereotipos de género o hay las que los cuestionan? Debo partir aclarando que yo no soy experta en siglo XIX, pero yo pienso que hay, bueno, en el caso chileno sí que, bueno, decía en primer lugar, se conoce muy poca obra, ¿no? Como para hacer una afirmación rotunda. Pero sí que al menos en cuanto a lo que yo he visto, creo que hay algunas artistas que son bastante conscientes de lo que están haciendo y e intentan subvertir, al menos temáticamente, ciertas cuestiones, ¿no? Particularmente con lo que tiene que ver con los roles. Me adelanto un poco más hacia el siglo XIX con la representación de los cuerpos femeninos. Estoy pensando en Enriqueta Petit, por ejemplo, ¿no? Como en los años 20 Enriqueta Petit introduce un cuerpo femenino que está fuera del canon de la belleza académica, academicista, que es el cuerpo de la mujer indígena, el desnudo de una mujer indígena, por ejemplo, ¿no? Que son sus modelos. Entonces creo que sí que hay algunas artistas que son bastante conscientes y creo que está ligado, bueno, a partir de los años 80 del siglo XIX, en que se produce una suerte como de eclosión. Hoy hablaba de este año 1884, que es súper clave, pero esa década de los años 80 fue una década bien particular de producción, no solo, digamos, en pintura, sino que también en el campo de la escritura, de la crítica cultural, para usar un término contemporáneo, en que hubo
un autoanalizarse y también un autoafirmarse, creo, ¿no? En el taller ilustrado había críticas mujeres que estaban escribiendo sobre las obras de estas mujeres, entonces pienso que sí que las hay, y es tarea nuestra ahora comenzar a sacarlas a la luz y poder exhibirlas, analizarlas, qué sé yo, reestudiarlas, en fin. El mismo caso que nos traía Emma, me parece que, claro, tú dices, es una interpretación que yo hago, sin duda, y cualquiera podría hacer otra interpretación de Clara Fillol, pero creo que mujeres como Clara Fillol efectivamente se están escapando a la norma, ¿no? Y es esa la figura, el escaparse de una norma, que ya no es solo la norma de Bellini, una norma que pareciera ser que siempre, ¿no?, tira el brazo para contraerte y retraerte, ¿no? Clara Fillol también, las modelos que pinta fuera del taller de Montvoisin son personajes, mujeres, que no responden al canon de la mujer de la alta sociedad, que era la cual estaba, digamos, destinada a la pintura de Montvoisin. No son mujeres hermosas, incluso en algunos casos aparecen casi cuerpos como contrahechos, ¿no? También me adelanto un poquito hacia el siglo XX, en la llamada generación del 13, artistas como Elmina Moissan o la misma Celia Castro, ¿no? Pintan la vieja. De hecho, les cuento una anécdota, hace unos días vino un señor más o menos mayor, a reclamarle a la conservadora del museo que cómo era posible que nosotros en la cédula de la obra pusiéramos esa palabra vieja, ¿no? Pero el título de la obra es esa, le decíamos. No, pero es que no puede ser, que ¿cómo esto es una falta de respeto? Bueno, yo no sé si era la falta de respeto de la palabra vieja o efectivamente la imagen de mujer que él estaba viendo ahí. Entonces sí que creo que hay, ¿no?, varios hilos que tirar en ese sentido y varias, o sea, no son mujeres totalmente sumisas y algunas son nada sumisas, diría yo. Bueno, aquí hay una pregunta abierta para que la mesa la recoja. Dice, crítica interna del feminismo, feminismos blancos versus feminismos negros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se plantea específicamente? No sé si partimos por acá. Cuando mencioné eso que la cita Bell Hooks, un poco la idea que también dentro del mismo discurso feminista habían unos otros, como fueron las mujeres en el discurso hegemónico, esos otros que eran las no heterosexuales, las no blancas, las no de clase media, un poco esas mismas luchas en la crítica interna del movimiento. Eso es lo que traté de decir, lo mismo nosotras latinoamericanas. Y también por la experiencia de Katia, que ella es blanca, pero por ejemplo, pero en Alemania ella no es blanca, aunque uno la viera como blanco, pareciera muy alemanota, o sea, todas esas como situaciones que se van dando en los contextos donde además hay una multiculturalidad, por ejemplo. O sea, no hay un solo sujeto del feminismo, porque no hay una mujer, hay múltiples mujeres, y no solo las mujeres son los sujetos del feminismo, porque también decía, por ejemplo, Monique Wittig, cuando está toda la lucha por el sujeto de representación, finalmente, porque ella decía ese feminismo, bueno, porque aquello, para recordar aquello que queremos destruir como categoría que oprime las relaciones entre los sexos y las relaciones libres, en realidad, entre los seres. Así que bueno, eso no sé si responde la pregunta bien ampliamente. Tenemos tiempo, entonces, la posibilidad de abrir el micrófono para los asistentes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta aquí a la mesa, existe la posibilidad. Allá hay una pregunta. Me gustaría saber cuál es la opinión de la persona que quiere responder respecto a la participación de la Iglesia en esta construcción de la imagen femenina o de lo que somos efectivamente como mujeres. ¿Cuál creen que es, cuál es la injerencia que tiene? Alejandra, Emma. Bueno, seré kamikaze. Claro, la influencia es inmensa, la verdad.
Yo no quise ahondar porque me iba a alargar mucho en lo que presenté respecto a la posición abierta de oposición de la Iglesia en ese momento, mediados del siglo XIX, a la expresión operática. Y en el fondo, fíjense ustedes que la defensa que se hizo, porque esto tiene mucho también de autocensura, la defensa que hicieron las personas que amaban la ópera en ese minuto, era que no se preocupara la Iglesia, que en realidad esto era fantasía, que era un chacoteo en el fondo, así que no era tan terrible. Pero la verdad es que, a mi juicio, la Iglesia Católica concretamente, hay otras iglesias también, pero yo creo que la que ha tenido más influencia en esto en nuestro país es la Iglesia Católica, ha sido la gran castradora de nuestro género, digamos, fomentando fundamentalmente a través de la imagen de la Virgen María. Eso es lo interesante también de esa canción de Casta Diva que yo les decía, porque la luna es tomada en el fondo como está, y Casta Diva significa Virgen Divina, digamos. Eso es lo que significa, o sea, derechamente Virgen María. Y la invocación que hace Norma a esa es, en el fondo, tú que has logrado mantener esa pureza, ilumíname en este minuto a mí, pecadora, que no he logrado hacerlo, digamos. Entonces está siempre la contraposición entre ese ideal de ser y de conducta que me imagino que a todos nos han metido y a todas nos han metido de chiquitita, hayamos estudiado en colegio monjas o no, porque en realidad eso es un arquetipo, básicamente, que se usa. La niña buena es la que se parece a María, digamos, a la Virgen María, y la niña mala la que no se parece a ella. Y eso es un leitmotiv en el fondo que se repite fundamentalmente, yo les diría además una cosa, durante el siglo XIX o a partir del siglo XIX. Fíjense que la influencia de la Iglesia, aunque era absoluta antes de la independencia, digamos, yo no estoy discutiendo eso, pero respecto a las mujeres, uno puede encontrar en la época colonial mujeres chilenas mucho más rupturistas que las que uno logra encontrar en el siglo XIX. O sea, yo tengo la impresión que con la independencia vino todo la represión absoluta a cualquier gesto de desacato por parte de las mujeres. Y lo que tenemos, y en el fondo donde yo recogí la idea de María Angélica Illanes, que la mencioné, fue que en el fondo el único espacio que se les permitió de expresión a las mujeres fue el espacio artístico, a través del teatro o incluso de la pintura, pero eran siempre espacios restringidos a lo interno, se fijan, que realmente no podían salir afuera y mostrarle a todo el mundo lo que hacían, sino que siempre a ciertas élites, a ciertos grupos que se supone que tenían el tino como para no interpretar esto como una revolución absoluta. Y por lo tanto es ahí donde quedan las mujeres como aficionadas, ¿no es cierto? Es ahí, porque en realidad estas niñitas que tienen que entretenerse haciendo algo interesante, ¿no es cierto? Entonces, siempre muy controladas por los hombres, que son sus maestros, son sus profesores, son sus padres, son sus propietarios en el fondo, entonces que les permitan este espacio de expresión. Lo interesante en todo caso es recoger que de ese pequeño espacio de expresión permitida logramos llegar a esto, que estemos las cuatro aquí hablando de arte femenino, digamos. Yo eso encuentro, y siempre digo que la revolución que hemos emprendido las mujeres hasta el momento, la revolución más exitosa de la humanidad, digamos. Vivan los 100 años, los 60 años, perdón, del derecho a voto. ¿Alguien más en la mesa quisiera aportar? Bueno, allá hay otra pregunta, entonces. Dejamos, no sé si hay mucho más interés. Dejamos una y dos, ¿ya? Las dos últimas. Hola, yo hice una pregunta que era en torno al quehacer, como a la producción artística, y más bien yo planteaba como algo que se dio en una de las conferencias de Handel with Care, que era el acertijo de la feminidad, en relación al quehacer de la producción que se reitera en la obra de Karen Pasani y Zaida González, que es como esta cosa pequeña de collage, como este formato. quehacer minucioso en el fondo, y que se repite en muchas artistas chilenas, Mónica Bengoa, por ejemplo,
y que yo siento que eso sí es elocuente en cuanto a la obra. Entonces me quedó como no respuesta la pregunta que hacían en el fondo. Ya entendí. Yo la verdad que no estoy muy de acuerdo a esas formas de, por ejemplo, relacionar ciertas manualidades como de decorativo, lo minucioso como con lo femenino, porque yo creo que también hay artistas hombres que lo hacen y no se resalta esa forma, no se ve, quizás está invisible. O sea, es como, no me acuerdo ahora en este momento qué historiadora decía, pero qué cosa más coqueta que los rococó, por ejemplo, o sea, que es más femenino, digamos, pero no era, o sea, no hay una naturalización en esa parte, pienso yo. Ahora, yo creo que sí tiene el formato que ellas ocupan. Es que depende, porque las obras de Karen Pazán no son tan pequeñas tampoco, lo que pudimos ver acá, y uno puede hablar de los formatos y todo, las esculturas son grandes, qué sé yo, hay un trabajo sí de pintura, pero no sé si lo podría diferenciar tanto en términos como, no sé, los trabajos que una vez me mostraba no me acuerdo ahora, un artista que decía, bueno, pues tengo un estudio tan pequeño en Inglaterra que estoy trabajando en este pedazo y empecé a trabajar así y ahora, bueno, sigo trabajando así, pero por el contexto. Ahora Zaida partió coloreando, que es una antigua técnica, las imágenes, la fotografía en blanco y negro. Ella siempre ha querido trabajar en ese pequeño formato y sí me ha dicho que ha sido un problema en el momento de vender su obra, porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo va a pagar eso por una obra de este pedazo? O sea, de este tamaño, digamos. Ahora, no porque sea miniatura, entre comillas, yo creo que igual hay un gesto ahí, esto de que parezcan santitos, ella tiene toda una iconografía que tiene relación con eso. No sé si yo lo pudiese relacionar como con algo femenino o un quehacer en particular como algo femenino. Para mí, no sé, no tiene tanto sentido. Yo quisiera complementar un poco lo que dice Estela y me siento muy contenta de que saques a colación el seminario que hicimos el año 2006 de Handle with Care y que te acuerdes muy bien de lo que algunas de las cosas que discutimos, porque esa era parte de la curatoría, ¿no? Lo que planteábamos en ese momento respecto a artistas como Jimena Somoza, Mónica Bengoa, Catalina Bauer, en fin, Carolina Hernández, es que, claro, sus propias condiciones de producción, para decirlo en términos de Linda Nochlin, no les permitían tener el taller ideal, ¿verdad?, el espacio y en fin, y por otro lado las condiciones de subsistencia tampoco les permitían destinar 8 horas diarias, que sería una jornada laboral, a su producción artística. Entonces, ¿cómo se visualizábamos nosotros en los años 90 y 2000 hasta ese momento? Las artistas habían desarrollado ciertas estrategias que permitían crear obras finalmente monumentales, ¿no?, como son las de los tremendos murales de la Mónica, o no sé si se acuerdan de la instalación con bolsas de agua de la Cata Bauer, etcétera, desde espacios restringidos de trabajo que están asociados a lo doméstico. O sea, en ese momento, no sé si cometo una indiscreción, pero me acuerdo estar hablando con Mónica Bengoa en su casa, ¿no?, y entonces ella imprimía y pintaba las servilletitas mientras sus hijos dormían, porque era el único momento en que tenía para hacer su obra, que después medía 5 por 3 metros, ¿no?, y eran 5.000 servilletitas coloreadas, porque en el día tenía que estar haciendo clases en la universidad, ¿verdad?, no tenía taller, no tenía cómo tener taller, no tenía otro tiempo y por lo tanto trabajaba, estoy inventando, de 9 a 12 de la noche. Entonces ahí había una estrategia que nosotras visualizábamos, estaba siendo aplicada por varias artistas que evidentemente estaban cruzadas por sus propias, insisto, condiciones de producción. Ahora, podíamos incluso, y un poco lo hacía yo en la presentación, extender en algunos casos esta situación que nosotros analizamos muy concretamente en la producción de ciertas artistas mujeres, también a artistas hombres, que por eso yo hablaba de que en nuestra cultura también la producción o la labor o la profesión artista es subalterna, ¿no? Porque también en muchos casos este es un problema que afecta a los artistas hombres, ¿no? Es decir, de no tener taller, de tener que trabajar todo el día en cualquier cosa, y etcétera, etcétera. Y también han desarrollado ciertas estrategias, en algunos casos, a partir de lo que estas otras artistas han logrado. Entonces,
claro, en ese momento apuntábamos a eso, ¿no? A cómo visualizar estas estrategias, ¿no? Cómo finalmente estas artistas, a pesar de tener muchas cosas en contra, como las que les estoy relatando, desarrollaban estrategias que les permitían, ¿no?, elaborar estas obras que finalmente eran monumentales. Bueno, hay una última pregunta, parece. Gracias. Primero aprovecho el espacio para agradecer, estoy feliz en este espacio y sobre todo en el Bellas Artes, que es una institucionalidad bastante rígida y que estén ya acá en Chile por fin instalando estos temas y ocupando los espacios, me parece realmente fantástico. Mi pregunta es para Alejandra Castillo y que tiene que ver con, bueno, aprovechando que está la filósofa, y mi pregunta es cómo deconstruye el feminismo la lógica del patriarcado, es decir, cuáles son las estrategias que consideras y lo que también has expuesto, que tiene que ver con esta verdad institucionalizada. Bueno, bueno, yo creo que esa respuesta, bueno, es muy amplia, cómo se constituye el patriarcado. Una de las maneras que se constituye el patriarcado es bien inadvertidamente, y es en nuestra práctica cotidiana, por ejemplo, en la propia práctica, por ejemplo, acá en la escena del arte, en la institución del arte, en la universidad, y allí inadvertidamente cuando nosotros estudiamos no nos damos cuenta que la manera en la cual nosotros estamos siendo educadas, estamos reproduciendo el orden patriarcal en la medida que las genealogías que constituyen la producción de conocimiento reproducen un orden que es falocéntrico. No hombre, sino falocéntrico. Este orden falocéntrico es una organización vinculada a cierta unicidad, a un cierto orden de lo uno, donde parecería ser que la diferencia, eso otro, siempre queda fuera. Quizás porque extraña coincidencia, eso otro, eso que queda fuera, calza con lo femenino. Julia Cristi va a decir, bueno, lo que queda fuera, esa perversión en lo abyecto, tiene que ver con lo femenino. Una de las maneras en la que se constituye es esa, en la manera en que hay otras, pero bueno, en la que nos afecta a nosotros, en la que cotidianamente nosotros con nuestra bibliografía, en la manera que escribimos, en la manera que seleccionamos los textos, inadvertidamente también estamos reproduciendo cierto orden. Otra manera de responder la pregunta es de qué manera nosotros podemos alterar ese orden patriarcal. Una manera, lo que es la práctica artística, por ejemplo, la práctica artística feminista contemporánea, es cuestionar precisamente aquello que nos constituye, que parece que es natural, que es lo femenino, que es lo que hemos visto en algunas de las prácticas artísticas mencionadas acá, por Estela, algunas de las cosas que presenté yo, o las que ha señalado Soledad, no simplemente apuntar al hombre como aquel lugar de dominio, sino de qué manera las propias mujeres en su práctica generan un orden de opresión, queridamente, y eso es lo paradójico, que es un orden de opresión reproducido por las mujeres en la medida que ellas organizan su estado de cosas, salvaguardando aquello de lo femenino y cierta configuración de la mujer, que de alguna manera no se cuestiona, y que está vinculada a la maternidad, al cuidado, a la protección. Y ahí es la pregunta, ¿cómo transformamos eso que nos parece tan cercano? ¿Cómo transformamos aquello que parece ser que es parte de nuestra identidad? Una respuesta es de las prácticas artísticas contemporáneas es explicitando ese orden de lo femenino como un orden monstruoso. No hay nada allí que ha sido generado por las propias mujeres, sino que es un orden que las mujeres reproducen queridamente y una especie de estrategia eficiente que parece darles un lugar en el mundo. Pensemos la pregunta que en relación a la religión católica, el marianismo también es una estrategia de transformación en América Latina, también querida por las mujeres. La historia de las mujeres, en Chile, por ejemplo, la historia, y ahí yo quizás tendría diferencias con Emma, esa historia de las mujeres donde no se cuestiona el significante mujer, de alguna manera también se pasa quizás en términos silentes, una cosificación de aquello de la mujer. La pregunta es cómo cambiamos esa descripción de las mujeres. Una respuesta es cuestionar precisamente ese significante, lo que hacen estas artistas visuales, no aceptar placenteramente aquello de las mujeres, sino que cuestionar una y otra vez aquello que quiere decir mujeres. Y alterar aquello del significante mujer también cuestiona la idea de la diferencia sexual.
cómo se organiza el espacio de lo en común desde esa matriz de la diferencia sexual. Cómo alterar esa matriz de la diferencia sexual, esa es digamos, la tarea de las distintas disciplinas, el trabajo de cada quien, desde la filosofía, desde la historia del arte, desde las prácticas artísticas, cómo desde el trabajo de cada quien cuestionar esa organización de la diferencia sexual que nos parece tan propia. Muchas gracias, agradecemos la participación. Bueno, agradecemos la participación de las ponencistas en la mesa, agradecemos también la participación de ustedes y los invitamos entonces para reanudar el seminario a las 3 de la tarde con 2 conferencias que va a dar la primera María Laura Rosa, titulada Fuera de discurso, las artistas, los bordes del canon de la historia del arte, estudios del caso Mitominas 1 y 2, y Arte feminista en México, una revisión personal de Mónica Mayer.